se refería al pueblo de Israel, se refería también a nuestro Señor Jesucristo. Pero en un primer momento el texto, por ejemplo, ese del cántico del siervo sufriente, dicen los estudiosos que se refería solamente, se identificaba al siervo sufriente con el mismo pueblo de Israel. Pero aparte es el contexto social que Sí, se claro. estaba viviendo, ¿no? Sí, claro. De hecho, lo vamos a ver ahorita más adelante. Para hacer una buena exégesis, hay que ir a la fecha de narración del pasaje. Ahí en el segundo recuadro van a poner, indica la cronología que narra el texto. Indica la cronología que narra el texto. Es decir, hay que ir a la fecha en la que fue narrado este pasaje para poder entender. Por ejemplo, ahí viene un ejemplo, dice, luego, el nacimiento de Cristo ocurre durante el reinado de Augusto. Isaías profetiza el nacimiento de Cristo durante el reinado de Ahaz en Judá. O sea, ir a la fecha en la que se escribió el texto nos ayuda a entender un poquito lo que Sandy dice acerca del contexto. Y también en esta exégesis se toma en cuenta la fecha de redacción del pasaje. Porque, por ejemplo, o sea, la fecha en que fue escrito quizás es posterior. Es lo que pasa con los evangelios. Exactamente, porque primero era una narración, una transmisión oral, ¿verdad? Entonces, hay que ir también en el momento en la fecha en que se narró, en que se empezó a hablar de ese pasaje, y también a la fecha en la que se pone ya por escrito, ¿no? En la que fue plasmado, para poder entender, para hacer pues una buena exégesis. Nos vamos a la página 26. En esta última que tenemos. Eso no se los dije, ¿verdad? Listo. Luego si reprobamos. Corresponde exactamente a eso que les decía, corresponde a la época en que fue escrito el texto, en la que se pone ya por escrito. Entonces son dos momentos, en el momento en que se empieza a narrar y en el momento en que se pone ya por escrito, para poder comprender realmente lo que quiso decir el autor. Otro punto importante es, en la página 26, historia del autor. Ahí en ese cuadro le van a poner historia del autor. En ese cuadrito le van a poner, corresponde a quien escribió el libro, lugar donde nació, su clase social, su visión. Por ejemplo, el caso de Lucas, por ejemplo. Pues ¿quién escribió el Evangelio de Lucas? Pues fue Lucas. ¿Dónde nació? Pues se cree que era un romano. Era de clase social alta, había estudiado, tenía cultura griega. O sea, hay que estudiar al autor también para comprender la exégesis. Ahí en el cuadrito nomás le ponen eso, corresponde a quien escribió el libro, su lugar de nacimiento, su clase social, su visión del mundo, del momento. Ahí nos da un ejemplo, por ejemplo, Mateo. Mateo les escribe a los judíos para mostrar a Jesús como el Mesías. El autor de la carta a los hebreos debía de ser un sacerdote de Leví. Isaías era de la clase adinerada, o sea, cosas que hablan de los autores. Yo les mencionaba el caso de Lucas, pero ahí nos hablan de Mateo. ¿Es cierto que Lucas era doctor? Sí, pero no era un doctor de medicina, exactamente. Pero no sé si en ese momento se le llamaba, porque él era historiador. O sea, de hecho, su manera de narrar el Evangelio es muy, muy preciso, y dicen que él tenía conocimiento, pues, por haber sido historiador. Obviamente no los estudios... O sea, como doctores de la ley.
Se le llamaba doctor, por ejemplo, en aquel tiempo los gimnasios no eran como gimnasios para los griegos. Un gimnasio no era ir a ponerte mamey, ¿no? O sea, era para ir a ponerte a reflexionar, así se le llamaban los gimnasios, ¿verdad? Entonces es muy importante como este tipo de cosas. A lo mejor un doctor no se refería exactamente a un médico de profesión que cura, ¿no? Sí, exactamente. Porque de hecho a nivel de estudios, por ejemplo, la iglesia llama doctores de la iglesia a aquellos que tuvieron una vida santa, aquellos que aportaron un conocimiento a la iglesia. Por ejemplo, Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa la Grande de Ávila, por ejemplo, fue doctora de la iglesia, ¿no? Porque ella, a través de su vida espiritual, de su estudio, desarrolló una vida espiritual tremenda, ¿no? Y que la puso por escrito, ¿no? Entonces, se le llama doctores no porque fuera doctora, o sea, de medicina, sino que... Tenemos que ir al origen de la palabra doctora. Doctora, exactamente, porque a lo mejor pudiera lo que tener... significa doctor, exactamente. no como lo conocemos ahorita, sino de dónde viene, ¿no? Muy bien, muy bien. De hecho, en una profesión se dice doctorado, cuando Por ejemplo, cuando también. ya hiciste la especialidad, la licenciatura, Sí, claro. y el doctorado, aunque Doctorado. seas doctor, aunque seas ingeniero. Exactamente. Entonces, Ya son rangos de estudio. sí, aunque no estoy seguro si también no estoy seguro, eso sí no les puedo decir, no me acuerdo si San Lucas era doctor de profesión, pero creo que se refiere más bien, porque eso sí era historiador, sí tenía conocimiento de la lengua griega y tenía cosas. Entonces, en este punto se debe de conocer la historia del autor. En el siguiente cuadrito se refiere a las formas literarias de la época. De hecho, esto lo vimos acerca de los géneros literarios, que el Apocalipsis, que los salmos, que el modo lírico, o sea, todos estos géneros literarios. Y ahí le pueden poner, es entender las formas típicas de narración de la época, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una forma literaria ahorita para nosotros o para los jóvenes son los corridos tumbados, ¿no? O sea, por ejemplo, un modo de interpretar o de decir algún mensaje, ¿no? Las formas típicas de qué, padre? De narración de la época. Por ejemplo, usted ahorita que dice Simón y no se refiere a una persona, ¿no? Ni Exactamente. se refería a Simón Pedro. Exacto. Esa es la afirmación. Exactamente. No, se dice Simón, no exactamente. Exactamente. Y hay que ver en la época, ¿verdad? Sí, el contexto. De hecho, ahorita vamos en el siguiente punto, también ya lo vimos, la importancia, por ejemplo, de conocer la lengua en la que fue escrita la Sagrada Escritura también. Porque, de hecho, le decía ya a los que estudiaban Biblia, ¿vale? Pero, pues si tú ya tienes todo lo que significa, pues esta palabra en griego significa esto, ¿por qué? ¿Por qué tienen que estudiar, aprender el idioma? Dice, no, dice, es que tenemos que aprender el idioma porque es el único modo de interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque entonces solamente tú te quedas con una interpretación. Por ejemplo, hay traducciones de la Biblia, de hecho lo decíamos en las primeras clases, ¿no? Que, por ejemplo, la Biblia latinoamericana traduce algunas cosas para que nosotros que hablamos el español pudiera ser entendido, ¿no? Esta Biblia, que es la de Jerusalén, que es como la más científica y un poquito, obviamente escrita en español, un poquito como más científica y más apegada, digamos, al significado de las palabras, ¿no? O sea, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, pues está un poco más adaptada. Pero es necesario ir directamente al texto, a la lengua con la que fue escrito cada libro para poder darle una interpretación. O sea, no porque, por ejemplo, hay una Biblia que se llama la Biblia del Pueblo, que fue un biblista muy reconocido que se llama, creo, Luis Alonso Shekel, que obviamente también tiene una... es esa, por ejemplo, buenísima. Pero haz cuenta que Ya se la presto, haz cuenta que aunque sea una buena traducción, de todos modos se tiene que seguir profundizando el texto, porque también el lenguaje va cambiando.
O sea, el lenguaje español va cambiando, por ejemplo, las lenguas van cambiando, van evolucionando. Entonces, tenemos que seguir estudiando las lenguas de la Sagrada Escritura para poder seguir interpretando correctamente la palabra de Dios. Porque si se dejan de estudiar las lenguas con las que fueron escritas, pues se empieza a perder el verdadero sentido de la palabra. Entonces, lo que hace, por ejemplo, el estudioso de la Biblia, como ustedes, tienen que ir al texto y tratar de ser lo más genuino a la hora de hacer una traducción, por ejemplo, al español, porque entonces puede cambiar, ¿no? Sí, como lo- Yo creo que ir al texto, pero en el contexto. ¿Cómo vivir el pueblo de Israel? ¿Quiénes eran los países claro. que lo colindaban? ¿Cómo eran sus dioses? Cuando Sí. uno más viene eso, entonces entiendes claro. perfectamente. Sí, eso que usted dice, Vicky, regularmente se refiere a todo esto, a la fecha, a la historia del autor, las formas literarias, también entra todo eso. Pero también es necesario la lengua, o sea, estudiar la lengua hebrea y el griego es necesario. Porque yo no entendía por qué, bueno, si ya Luis Alonso Shekel ya tradujo la Biblia, ¿para qué es necesario que tú te estés? Porque es bien pesado, estudiar griego y hebreo es una de las cosas muy exigentes, muy duras. Entonces yo decía, pues, ¿por qué? No, porque tienes que ir al texto y también el estudioso de la Biblia tiene que empezar a interpretar, puedes darle esta interpretación. Por eso hay diferentes comentarios bíblicos, nos encontramos diferentes autores, entre ellos Luis Alonso Shekel, que han dado diferentes interpretaciones, pero esa es una interpretación que él extrajo. Entonces, yendo otra vez al texto, a lo mejor podemos seguir de alguna manera. Yo creo que también lo hacen porque hay estudiosos que no son católicos, que nomás tratan de que tienen toda la sabiduría de la lengua y de la Biblia, Sí, claro. pero tratan de derrocarlo. Sí, claro. Ellos están para defenderlos, pues, porque se saben los textos originales de griego, Sí, claro. ¿verdad? Y es una forma de defendernos. Sí, también. Oiga, padre, tengo una duda. Como por ejemplo esta de tocar un tema, no trae la palabra santo, pero esa sí la trae. Entonces, en esta lo trae como justos. Entonces, yo pienso ahorita, yo para mí, viendo los niveles, se puede decir, una persona santa, pues para mí es una persona de un nivel alto. Y una persona justa, pues no está a ese nivel. Entonces, ¿la palabra santo anteriormente era un nivel bajo o la palabra justo era un nivel muy alto? Por ejemplo, casi la palabra justo obviamente viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en realidad la palabra justo y la palabra santo, para ti, por ejemplo, para ti significa, ahí es donde volvemos a la traducción, para ti la palabra santo te llena más. Para un judío la palabra santo no. Para un judío es la palabra justo. Por ejemplo, en el caso de Job. En el caso de Job, por ejemplo, el libro no dice que era santo, dice que era justo, ¿no? Pero en realidad se refiere a lo mismo, pues, a la vida y digamos, en términos nuestros. Son conceptos que se refieren a la misma realidad. O sea, la palabra justo en este contexto, para esas personas, significa más. Como para ti la palabra santo dice, o sea, no es una persona que vive en otro nivel. Para un judío la palabra justo significa lo mismo para ti, lo mismo que significa para ti la palabra santo, por ejemplo. Para los protestantes también. También, Justo, recto, digno de amor a Dios, de confianza y todo. No santo. Exactamente. Santos son los Dios. De hecho, en la tarea que llenamos, ahí dice, hay un texto de Isaías 6:3 donde dice que Dios es santo. No sé cómo diga ahí su Biblia, la Biblia También. Cuando se refiere a Dios, sí dice santo. Cuando se refiere a personas, dice justos. Sí. Porque de hecho la palabra Yo pensé santo, que ese ciertamente... José Luis Alonso, ¿cómo se llama? Shekel. Luis Alonso era protestante. No, es ¿No? católico. Yo pensé que Y por eso quisiste esa Biblia. perdón, De hecho, ahorita que me acuerdo, sí. O sea, la palabra santo solamente era referida a Dios.
santo, santorum, por ejemplo, el santo de los santos, ¿no? Se refería, por ejemplo, al arca de la alianza, ¿no? Entonces la palabra santo, o sea, correctamente la palabra santo solamente se refiere a Dios. Ahí es donde entra también el papel de la iglesia, que ha dicho, bueno, no, también, porque de hecho a los primeros cristianos también se les empezaron a llamar santos, o sea, como modo de llamarles, por ejemplo, de hecho les decían también los... Pablo casi en todas sus cartas les saluda como santos, ¿verdad? Sí, también, o sea, se les llamaba, también les apodaban los seguidores del camino, ¿no? O sea, porque Jesús... Papa también se le menciona. Sí, o sea, la iglesia lo ha atribuido también a los santos, a los cristianos, porque la iglesia también ha visto que se puede atribuir, pero estrictamente hablando, en el Antiguo Testamento solamente santo era Dios, pero volvemos a lo mismo, la iglesia por la autoridad que tiene ha dicho, bueno, no, también se le puede llamar santa a una persona que participa de la vida de Dios, que ha sido transformada por el bautismo, que ha sido transformada, o sea, se le puede llamar de Yo alguna siento que es manera. porque Jesucristo nos vino a enseñar cómo ser santos. O sea, Sí. No, pues de hecho estamos llamados a ser santos. No solamente porque Jesucristo nos vino a enseñar, sino porque Él, a través de su pasión, muerte y resurrección, como hombre, exactamente. nos enseñó cómo un hombre puede llegar a ser santo. Con y no solamente como testimonio, fíjense, porque lo que hizo Jesús no solamente nos enseñó cosas buenas, sino que Jesús con su pasión, muerte y resurrección nos transformó ontológicamente, es decir, nuestro ser. Porque al Jesús morir, resucitar y enviar al Espíritu Santo, por eso nosotros, sin ser Dios, participamos de la vida divina. Por eso también la iglesia ha interpretado que a los cristianos se les puede llamar santos, no porque ellos en sí mismos sean santos, sino en virtud de Jesucristo nos hace participar de la vida de Dios. De hecho, una persona que es bautizada, o sea, habita la presencia de Dios, la presencia divina está en ti y en mí. Por eso también se le puede llamar santo. Aunque los protestantes no le llamen santos, por eso de hecho ellos dicen, no le podemos llamar santos a los santos porque ellos no pueden llevar el nombre de santo porque eso solamente a Dios. O sea, estrictamente hablando, la palabra santo, por eso Luis Alonso Shekel, que es una Biblia también un poco más científica, más apegada a los textos, llama a los hombres justos y santo a Dios. Pero la iglesia ha interpretado y dice, no, o sea, también por la reflexión que ha hecho la iglesia a partir de la revelación, la iglesia dice, no, también los cristianos, ¿no? Se les puede llamar santos porque de alguna manera participan ya de la santidad de Dios, de la divinidad de Dios. Y no solamente que sí, por el testimonio de Jesús, pero no solamente por el testimonio de Jesús, sino en nuestro ser, nosotros ya participamos de la santidad de Dios, ¿no? En virtud de... Desde antes de nacer, dice la palabra. Sí, o sea... ¿Cómo llamamos a ser santos desde antes de nacer? Desde antes de nacer, y obviamente propiamente se pone de manifiesto, se explicita en el bautismo. Allí, en el bautismo se explicita esa vida de santidad que el hombre está llamado y que posee ya en potencia porque Dios ya puso lo que le toca, ¿no? O sea, Él ya envió al Espíritu Santo. La otra parte le corresponde al ser humano, ¿no? O sea, la respuesta, ¿no? Bueno, ahí también viene una cita bíblica, eso también se los dejo de tarea. Y prácticamente la siguiente semana, a ver si terminamos ya lo que queda. Iniciaríamos la segunda materia, por ahí en la tercera clase, para ver lo de los manuales. ¿Cuántas materias son? Son como 60. No, sí son como, pues es como, por ejemplo, deberíamos de hacer 4 materias por semestre. Y en realidad nosotros casi nomás vamos a hacer 1 o 2. Entonces, pero yo lo que le decía al señor cura, no hay que verlo esto, por acabarlo. No, la verdad es que esto nos va enriqueciendo. Yo le dije a una señora la otra vez que me dijo, es que no se me pega nada. Le dije, pues no importa. Le dije, o sea, es una convivencia fraternal entre hermanos. Sí, claro. Qué mejor que escuchar cosas. Sí, claro. Y tomamos algo se nos queda. Algo. ¿Eso lo dice porque llega bien tarde o...? Para no cargar con el peso de la conciencia. Como quieras.